Vamos a ver la acetozolamida como un diurético. Entonces, la acetozolamida, su efecto es que inhibe a la anhidrasa carbónica. Inhibe a la anhidrasa carbónica, que se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Entonces, rápidamente vamos a ver cómo está la nefrona. Tenemos la arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, rama descendente la Segele, rama ascendente la Segele, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces estamos aquí en el túbulo contorneado proximal. Entonces recordemos, aquí tenemos la célula, aquí está la sangre, aquí está la luz tubular, aquí está la luz tubular, aquí está la sangre. Entonces, acetozolamida lo que inhibe es la anhidrasa carbónica. Entonces, vamos a poner la reacción de la anhidrasa carbónica. Tenemos dióxido de carbono y agua, se convierten en ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones. El bicarbonato es secretado aquí a la sangre y las hidrogeniones son secretadas aquí a la luz tubular por medio de un cotransportador, o digamos de un antiporter de hidrógeno y de sodio. Entonces la hidrogenión se sale o es secretada a la luz tubular, mientras que se reabsorbe sodio. Y aquí tenemos que se está filtrando el bicarbonato. Aquí tenemos el bicarbonato, se filtró, quedó en la cápsula de Bowman, y aquí está avanzando al túbulo contornado proximal. Entonces aquí tenemos bicarbonato, aquí tenemos bicarbonato. Entonces este bicarbonato se uniría con estas hidrogeniones y tendremos ácido carbónico aquí. Entonces se cancelaría este bicarbonato. Ahora vamos a ver qué pasa si inhibimos a la anhidrasa carbónica. Entonces, si damos un inhibidor de la anhidrasa carbónica, no podemos disociar la hidrogenión en bicarbonato. Aquí está la anhidrasa carbónica, que es la que separa el bicarbonato en hidrogenión, y es la que separa el ácido carbónico en hidrogenión y bicarbonato. Entonces, una inhibición de la anhidrasa carbónica hace disminución de la separación del ácido carbónico. Entonces, el paciente tiene menos hidrogeniones y menos bicarbonato, porque están unidos, no se pueden separar. Bueno, el ácido carbónico no se puede separar, no se puede disociar. Entonces tenemos disminución de las hidrogeniones y tenemos disminución del bicarbonato. Entonces, si tenemos disminución del bicarbonato, no lo podemos secretar a la sangre. Entonces, disminución del bicarbonato en la sangre. ¿Y qué pasa si tenemos una disminución del bicarbonato en la sangre? ¿Cómo se llama eso? Entonces vamos a poner otra vez la reacción de la anhidrasa carbónica, pero aquí en la sangre. Entonces aquí tenemos igual agua, hidrogeniones y bicarbonato, se unen formando ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en agua y bicarbonato y dióxido de carbono. La reacción va de aquí para acá o de aquí para acá, da igual. Entonces, ¿qué pasa si tenemos en la sangre una disminución del bicarbonato? Si tenemos una disminución del bicarbonato, entonces tenemos menos bicarbonato que podamos unir con las hidrogeniones. Entonces tenemos menos unión de hidrogeniones con bicarbonato. Y si tenemos menos unión de bicarbonato con hidrogeniones, tenemos más hidrogeniones sueltas. Entonces, un aumento de las hidrogeniones en la sangre. ¿Y cómo se llama esto? Esto es una disminución del pH, o sea, una acidosis. Entonces vamos poniendo aquí los efectos adversos. Acidosis. Ahora vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. Entonces dijimos, aquí tenemos una disminución de la separación del ácido carbónico. Entonces el ácido carbónico no se puede disociar, por tanto teníamos una disminución de hidrogeniones y una disminución del bicarbonato. Ya vimos qué pasó con la disminución del bicarbonato. Vamos a ver qué pasa con la disminución de las hidrogeniones. Entonces, si no podemos secretar las hidrogeniones aquí, bueno, no las podemos secretar porque tenemos menos hidrogeniones. Entonces, no secretamos hidrogeniones aquí. Entonces, lo que necesitamos para reabsorber sodio aquí en esta célula es secretar hidrogeniones. Si no secretamos hidrogeniones, entonces no reabsorbemos sodio. Entonces, vamos a tener en principio más sodio aquí. Entonces, tenemos más sodio en la luz tubular, y también tenemos más bicarbonato, porque el bicarbonato lo hubiéramos cancelado con esta hidrogenión que hubiera sido secretada.
lo habíamos cancelado y lo habíamos unido formando, bueno, los hubiéramos unido formando ácido carbónico. Pero como no tenemos secreción de hidrogeniones, porque tenemos pocas hidrogeniones aquí, ya vemos por qué, entonces no podemos unir el bicarbonato con la hidrogenión. Entonces tenemos más bicarbonato aquí y también tenemos más sodio aquí. Entonces estos se unen, el sodio y el bicarbonato se van a unir. Entonces más sodio en la luz tubular, ya vimos que también más bicarbonato en la luz tubular y por tanto más bicarbonato de sodio, más bicarbonato de sodio. Entonces aquí vamos a tener bicarbonato de sodio. Entonces aquí la orina se está alcalinizando. Tenemos más bicarbonato y no tenemos hidrogeniones. Entonces una disminución de hidrogeniones aquí, pues es un aumento del pH aquí. Entonces, ¿cómo va a estar la orina? Va a estar alcalótica. Entonces, efecto adverso, alcalosis de la orina. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos alcalosis de la orina? Recordemos que el fosfato de calcio es insoluble en un medio alcalótico, insoluble en pH alcalótico. Entonces, o sea, aquí pues tenemos de todo tipo de solutos, todos los solutos que están filtrando calcio, potasio, bicarbonato, sodio, fósforo, fosfato, todo eso está aquí. Y pues aquí tenemos pues cierta cantidad de calcio y de fosfato que se han filtrado y pues se pueden unir. Y si tenemos unión de fosfato con calcio, pues aquí se van a unir fosfato con calcio. Pero si tenemos un pH que es alcalino, esta unión de fosfato con calcio es insoluble aquí. O sea que no es tan fácil de reabsorberlo y finalmente va a terminar a lo largo de la nefrona y se va a atorar en el uréter. O sea, se va a hacer una masa de fosfato de calcio que va a tapar el uréter, entonces va a tener nefrolitiasis. Bueno, nefrolitiasis en el uréter antes. Entonces, aquí tenemos filtración de calcio y también de fosfato, obviamente. Entonces aquí pues están cayendo el calcio y también el fosfato y se unen, se puede unir el calcio y el fosfato, pero esta unión, el calcio con el fosfato, es insoluble aquí. Entonces el fosfato con calcio es insoluble en un pH alcalótico, que ya vemos que es lo que tenemos aquí en la orina. Y si es insoluble, entonces no se reabsorbe ni el fosfato ni el calcio. No se reabsorbe el fosfato de calcio y por tanto vamos a tener fosfato de calcio que esté viajando a lo largo de la luz de la nefrona y finalmente en que termina la nefrona. Aquí está el túbulo colector, que es la unión de varias nefronas y finalmente terminamos en el uréter. O sea, esto va al uréter. Entonces vamos a tener nefrolitiasis, una piedra de fosfato de calcio. Entonces nefrolitiasis. Ahora, ¿cuándo es cuando vamos a dar bueno, seguimos con los efectos adversos. Ya vimos que no podemos reabsorber el sodio porque no podemos secretar las hidrogeniones. Entonces el paciente va a tener una disminución de la reabsorción de sodio, o sea, va a tener hiponatremia. Entonces, otro efecto adverso, hiponatremia. Ahora, ¿qué pasa más distal en la nefrona? Recordemos en el túbulo contorneado distal, es donde tenemos el intercambio entre sodio y potasio. Recordemos aquí una célula del túbulo contorneado distal. Voy a agarrar esta célula, entonces la voy a poner aquí abajito, pero pues obviamente la célula del túbulo contorneado proximal, pues obviamente no está al lado de la célula del túbulo contorneado distal, pero las voy a poner aquí juntitas. Entonces aquí tenemos la célula del túbulo contorneado distal y recordemos que aquí hacemos reabsorción de sodio y hacemos secreción de potasio. Ya vimos que por todo esto, vimos que tenemos un aumento de sodio aquí en la luz tubular. Entonces si tenemos más sodio aquí en la luz tubular, el sodio se va a reabsorber aquí en la nefrona distal, en el túbulo contorneado distal. Entonces vamos a reabsorber más sodio aquí en la nefrona distal. Entonces reabsorción de sodio en la nefrona distal, pero si reabsorbemos un sodio, pues tenemos que secretar un potasio. Entonces ahora el potasio va a disminuir, va a aumentar el potasio aquí en la luz tubular, pero en la sangre entonces el potasio va a estar disminuido, porque lo estamos secretando de la célula a la luz tubular. Entonces un aumento en el sodio aquí en la luz tubular hizo que lo reabsorbiéramos aquí en el túbulo contorneado distal, y al reabsorber este sodio tenemos secreción de potasio.
entonces tenemos disminución del potasio en la sangre. Entonces, un aumento de la reabsorción de sodio en la nefrona distal hace un aumento de la secreción de potasio a la luz tubular y por tanto tenemos hipocalemia. Entonces, otro efecto adverso es hipocalemia. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar la acetoacetamida? Entonces la utilizamos para tratamiento de glaucoma. Entonces voy a borrar aquí. Usos. Tratamiento de glaucoma, porque recordemos que el glaucoma tenemos dos tipos, una que es de ángulo abierto y otra que es de ángulo cerrado. La que es de ángulo abierto, la razón por la cual el paciente tiene glaucoma, o sea, aumento de presión intraocular, es porque está produciendo mucho humor acuoso, o sea, mucho líquido. Y el humor acuoso está formado en parte por la anhidrasa carbónica. Entonces, si damos acetazolamida bloquea la anhidrasa carbónica. Entonces disminuye la presión intraocular porque disminuye el producto de la anhidrasa carbónica, que en parte es el fluido intraocular. Entonces, glaucoma de ángulo abierto, porque bloquea la anhidrasa carbónica. Y si bloquea la anhidrasa carbónica, tenemos disminución del humor acuoso, o sea, del líquido. Entonces, tratamiento para glaucoma. Tratamiento para enfermedad de las montañas. Recordemos que en la enfermedad de las montañas lo que pasa es que el paciente está, escalando una montaña y arriba de las montañas tenemos menos presión atmosférica y por tanto tenemos menos presión parcial de oxígeno. Entonces el paciente finalmente tiene hipoxemia, entonces empieza a hiperventilar. Y cuando empieza a hiperventilar, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? El paciente tiene disminución del dióxido de carbono. Entonces rápidamente vamos a poner, voy a utilizar esta reacción de la anhidrasa carbónica para ver qué pasa con este paciente que está hiperventilando. Entonces dijimos, este paciente está hiperventilando, entonces está perdiendo dióxido de carbono, porque todo el tiempo lo está exhalando, se está hiperventilando. Entonces disminución del dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el ácido carbónico? Va a disminuir. Y entonces, ¿qué pasa con las hidrogeniones y con el bicarbonato? Van a estar disminuidas, porque tenemos menos ácido carbónico, entonces menos de lo que se separa el ácido carbónico. Si tenemos menos ácido carbónico, vamos a tener menos de lo que se separa, menos hidrogeniones y menos bicarbonato. Entonces, paciente que viene con enfermedad de las montañas, que todo el tiempo está hiperventilando, va a tener una disminución de las hidrogeniones, o sea, un aumento del pH, o sea, una alcalosis metabólica. Y tratamiento para una alcalosis metabólica, pues es que aumentemos la concentración de hidrogeniones, que ya vemos qué es lo que sucede aquí con acetazolamida. Con acetazolamida lo que estamos haciendo es una acidosis. Entonces podemos usarlo para tratar esta alcalosis metabólica. Entonces, usos, enfermedad de la montaña para tratar la alcalosis metabólica, porque estamos produciendo una acidosis al bloquear la anhidrasa carbónica de aquí. Otro uso, pseudotumor cerebri. Esto es que el paciente tiene presión, aumento de presión intracraniana idiopática, que también se llama pseudotumor cerebri. Entonces, para esto igual sea inhibidores de la anhidrasa carbónica, como es acetazolamida. Entonces, paciente que está tomando acetazolamida, este es un diurético, pero pues principalmente se utiliza para tratamiento de glaucoma o para tratamiento de enfermedad de las montañas, o aumento de presión intracraniana idiopática, que es el pseudotumor cerebri. Entonces, efectos adversos ya vimos que es acidosis. Ahora, si recordamos en un video anterior, cuando vimos los tipos de acidosis, vimos acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2 y tipo 4. La acidosis tubular renal tipo 2 era por un defecto de la anhidrasa carbónica. Entonces aquí es más o menos lo mismo, estamos bloqueando una anhidrasa carbónica del túbulo contornado proximal. Entonces podemos decir que aquí le estamos induciendo una acidosis tubular renal tipo 2. Entonces, en lugar de ponerle acidosis, vamos a ponerle acidosis tubular renal tipo 2. Entonces, acidosis tubular renal tipo 2. ¿Qué otra cosa dijimos que el paciente iba a tener? Entonces, como bloqueamos la anhidrasa carbónica, no estamos pudiendo no podemos disociar el ácido carbónico en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces tenemos disminución de bicarbonato
y por tanto el paciente va a tener una acidosis, que ya vimos. Otra, una disminución de las hidrogeniones, entonces la hidrogenión no se secreta a la luz tubular, por tanto no podemos reabsorber sodio, entonces aumenta el sodio en la luz tubular y aumenta el bicarbonato porque no lo podemos unir con las hidrogeniones que hubiéramos secretado en la luz tubular. Entonces aumento de sodio y de bicarbonato en la luz tubular. Entonces vamos a tener formación de ácido de bicarbonato de sodio. Y si tenemos más sodio aquí en la luz tubular, entonces aquí en la nefrona distal, en el túbulo contorno distal, reabsorbemos sodio y secretamos potasio. Entonces, como tenemos que reabsorber más sodio, porque aquí tuvimos mucho sodio, porque no se pudo reabsorber, tenemos que secretar mucho potasio. Entonces, el paciente va a tener menos potasio, va a tener hipocalemia y la hiponatremia porque no se pudo reabsorber. Otra, el paciente va a tener... aquí. Si tenemos disminución de la secreción de hidrogeniones, recordemos que otra cosa que filtramos es el NH3. Y cuando tenemos la secreción de las hidrogeniones, unimos el NH3 con la hidrogenión para formar NH4. Y esto es lo que es excretado en la orina. Pero si no tenemos la hidrogenión, no podemos unir la hidrogenión con el NH3. Entonces vamos a tener aquí en la orina y el túbulo, mucho NH3 y eso es tóxico. Entonces, otro efecto adverso es toxicidad por NH3. Y pues la otra es el paciente va a tener hipocloremia. Y en respuesta a esto va a tener parestesias. Bueno, en respuesta a esto y a la hipocalemia, parestesias. Parestesias es que el paciente siente como una descarga eléctrica mínima, digamos en el dedo o en el pie, como si le pegaran con un alfiler, así. Esa es una parestesia más o menos. Entonces, paciente con acetoacetamida, esto es un diurético, ya vimos para qué se da. Efectos adversos, ya vimos acidosis tubular renal tipo 2, alcalosis de la orina. Entonces, si la orina está calótica, ya vimos que el fosfato de calcio es insoluble. Y si es insoluble, entonces tiene nefrolitiasis con una piedra de fosfato de calcio. Otro efecto adverso, hiponatremia, hipocalemia, toxicidad con NH3, hipocloremia y parestesias. Si tenemos disminución del NH3, disminución del sodio y disminución del potasio, entonces acetoacetamida está contraindicado en pacientes que tengan esto. Entonces, contraindicado en pacientes con hiponatremia y en pacientes con hipocalemia. Y si estamos generando una acidosis tubular, entonces también está contraindicado en pacientes que tengan acidosis metabólica. Nos vemos en el siguiente video.